Hoy vamos a finalizar esta serie en la cual hemos estado hablando del Dios de milagros. Empezamos hace 7 semanas y quiero iniciar en Miqueas capítulo 7. ¿Cuántos traen su bandita? ¿Cuántos recibieron su bandita? No se vayan sin su banda. Esta yo la voy a cargar constantemente, porque Miqueas 7, 15 y 16, ok, nos faltó aquí, pero 15 y 16 dice así. A ver, pónganmelo aquí. Digan conmigo: sí, dice el Señor. Dice sí, no dice no. Dice ¿qué? Sí, dice el Señor: haré para ti grandes milagros. ¿Cuántos quieren grandes milagros? Dios está diciéndote a ti y a mí el día de hoy: sí, haré para ti grandes milagros, como lo hice, dice, cuando te rescaté de la esclavitud en Egipto, y todas las naciones del mundo quedarán maravilladas de lo que el Señor hará por ti. Sabes que Dios, los milagros no solo es por su gracia y su amor hacia ti y hacia mí, que Él hace milagros, pero Él hace milagros para que el mundo sepa quién es Él. Y Dios quiere hacer milagros en tu vida y en mi vida para dar testimonio al mundo de su amor y de su poder. Entonces tú y yo, nuestro Dios es un Dios de milagros. No es un Dios que hizo milagros, es un Dios que sigue haciendo milagros. Él es el Dios que habló y este universo fue creado. Él habla y las tormentas se calman. Él habla y los muertos salen de la tumba. Él habla y los demonios huyen. Él habla y la enfermedad desvanece. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Nada imposible. Y Él quiere hoy obrar en tu vida y en mi vida esos milagros. Y entonces Él hoy lo que quiere hacer en tu vida y mi vida el día de hoy, en los minutos que tenemos, es despertar, es levantar nuestra fe. Que tú y yo salgamos hoy de este lugar creyendo: Dios puede hacer algo en mi vida. No solo puede, pero quiere. Ahora, en un milagro no es solo Dios el que obra, pero Dios espera que tú y yo actuemos en fe sobre esa confianza de que Dios va a obrar. Cuando el pueblo de Israel, Dios están como esclavos en Egipto por 400 años. Y Dios empieza a obrar y trae plaga tras plaga sobre Egipto, hasta que al fin el faraón dice: está bien, se pueden ir, váyanse de aquí. Salen de Egipto y se topan con el Mar Rojo. Y en ese tiempo, en lo que habían tardado en salir y llegar al Mar Rojo, algo cambió en el corazón del faraón. El dolor de la muerte de su hijo ahora se ha convertido en una ira, en un coraje. Y él arma a su ejército, el ejército más fuerte de ese tiempo, arma 600 carros de guerra y sale tras los israelitas. Aquí están atrapados, el mar por enfrente, el faraón por detrás, que viene persiguiéndolos, y empiezan a quejarse. Yo sé, eso no sucede en tu vida, ¿verdad? Tú y yo nunca nos quejamos con Dios, pero aquí empiezan a quejarse. Y Moisés empieza a clamar a Dios. Y fíjense lo extraño, es Éxodo 14, 15. El Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Qué extraño, ¿no? Normalmente Dios es el que nos está diciendo que debemos de orar, pero aquí le está diciendo: ¿qué estás haciendo, hijo? No es tiempo de orar, es tiempo de actuar. Y le dice: dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara, extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar. Llega el momento donde Dios quiere que tú y yo en fe actuemos. Él hace el milagro, Él parte el mar, pero Él estaba esperando que Moisés levantara la vara. Él estaba esperando que el pueblo de Israel empezara a marchar. Hasta que ellos actuaron en fe, Dios no partió ese mar. Ese mar quedó cerrado hasta el momento que ellos actuaron.
Y Dios está esperando que tú y yo actuemos, que obremos creyendo: Dios, tú vas a abrir el mar, tú vas a hacer algo. Y Dios abre el mar en dos, lo parte en dos, seca la tierra, caminan por tierra seca, llegan al otro lado. El faraón ahí viene detrás de ellos, y Dios cierra el mar encima de él y los destruye. Y ese Dios que puede partir el mar en dos es el Dios que hoy puede hacer cualquier cosa en tu vida y mi vida, si tú y yo le creemos. Pero cuando un milagro sucede, escúchame, tenemos que actuar. Dios está esperando. Toma ese paso de fe. Toma ese paso de fe. Has estado orando, ¿verdad? Que Dios te prospere. Toma ese paso de fe. Empieza ese negocio. Empieza a meter esas solicitudes de trabajo. Has estado orando por X cosa. Es tiempo de que empieces a actuar creyendo que Dios va a obrar. Él es el Dios que obra. Ahora, tenemos que aprender en medio de la lucha por nuestro milagro, aprender a cuáles voces vamos a escuchar. Porque entiende, cuando tú y yo necesitamos un milagro, significa que hay una lucha. Si necesitas un milagro de sanidad, significa que hay ¿qué? Enfermedad. Si necesitas un milagro financiero, significa, ¿verdad?, que hay escasez. Y en medio de ello, en medio de esa lucha entre la realidad y el milagro, tú y yo tenemos que aprender a cuáles voces vamos a escuchar. En Marcos capítulo 5 encontramos a un hombre llamado Jairo. Es un líder de la sinagoga, un hombre religioso. Tiene una hija de 12 años de edad que está sumamente enferma, está a punto de morir. Jairo sale corriendo de su casa, encuentra a Jesús y le suplica: ven por favor a mi casa, mi hija está muriendo. Y Jesús acepta. Él dice: vamos. Y se dirige hacia la casa de Jairo. Pero en el camino alguien interrumpe a Jesús. ¿No te pasa que en veces tú estás esperando el milagro de Dios y no llega? No llega en el tiempo que tú pensabas que iba a llegar. Y entonces en el camino Jesús va con Jairo, pero hay una multitud de gente alrededor de él. Y entre la gente hay una mujer que ha tenido un flujo de sangre toda su vida. Esta mujer se atreve a creer que Dios puede obrar, se acerca, toca su manto y es sanada. Pero Jesús siente que sale de él ese poder. Él se detiene, pregunta quién lo tocó. Los discípulos dicen: ¿cómo que quién te tocó? Medio mundo te ha tocado, ¿verdad, Jesús? Y entonces la mujer se representa, le dice lo que acaba de suceder en su vida, cómo ha quedado sanada. Jesús está conversando con ella. Y te imaginas Jairo está como que: Jesús, ahorita no, necesitamos llegar a la casa con mi hija. ¿Cuántas veces estamos así, no? Desesperados: Jesús, ¿a qué horas vas a llegar? Y en eso le llegan malas noticias a Jairo. Verso 35, mientras él, Jesús, todavía hablaba con ella, con esta mujer del flujo de sangre, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: tu hija ha muerto, ya no tiene sentido molestar al maestro. Demasiado tarde, no llegó a tiempo. Y escucha esa voz, escúchame, que le dice: ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido traer a Jesús a la casa. La niña ya murió. Ya no hay nada que hacer. ¿Y cuántas veces el diablo viene a tu vida y a mi vida y quiere decirnos: qué bonito esta serie de milagros, pero no tiene sentido en tu vida? Ya es demasiado tarde. Tal vez estás pensando: mi matrimonio ya no tiene remedio, mi condición no tiene remedio. Pero escúchenme, tú y yo tenemos que decidir en ese momento qué voz voy a escuchar. Porque dice entonces verso 36: y Jesús oyó lo que le decían
y le dijo a Jairo: no tengas miedo, solo ten fe. Amigo, amiga, hoy entiendo, en medio de la lucha que tú estés enfrentando, vas a tener dos voces hablándote. ¿Han visto las caricaturas, verdad? Que se le para aquí un angelito y le habla, y luego se le para acá un demonio y le habla. Y esa es una realidad que tú y yo vivimos, porque vas a escuchar una voz. Tal vez son amigos tuyos, tal vez son personas tuyos, tal vez es el doctor tuyo, es el abogado tuyo que te dice: ya no tiene sentido, ya no hay esperanza, ya no hay nada que podemos hacer, está fuera de nuestras manos. Pero al mismo tiempo tú y yo podemos escoger callar esa voz y escuchar la voz de Dios que dice: no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo. Escúchame, hoy Dios me trajo para hablarte a ti que tú sientes que ya se te acabó tu esperanza. Dios te dice hoy: no temas, solo ten fe. Solo ten fe. Porque el Dios de milagros hoy quiere llegar a tu casa. Y Jesús se caminó con Jairo, siguió con él. Pero escúchenme lo que hace. Dice: Jesús detuvo la multitud. Ahí va toda la multitud, ¿eh? Les encanta el chisme, quieren ir a ver, ¿eh? Ahí van, vamos a ver qué va a hacer Jesús. Pero detuvo a la multitud, no dejó que nadie fuera con él excepto Pedro, Santiago y Juan. Amigo, amiga, al escoger la voz que vas a escuchar, hay personas en tu vida que tú necesitas eliminar. ¿Okay? No literalmente, ¿ok? Pero hay personas en nuestra vida que no nos convienen. Hay personas que se paran en nuestra vida para decir: ya no tiene caso, ya para que sigues orando, no te desilusiones, así vas a vivir el resto de tu vida. Esa gente, sácala de tu vida. Jesús sacó la gente de su vida que iban a hablar duda, temor, muerte. Los sacó, se llevó solo a aquellas personas que sabía que iban a infundir fe, esperanza y vida en medio de la circunstancia que estaba por enfrentar. Ahora, cuando llega a la casa de Jairo, está lleno de gente que está llorando. Y él les preguntó: ¿por qué tanto alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, solo duerme. Entiende algo muy bien el día de hoy. Lo que el mundo ve como permanente, Dios ve como temporal. Pues el mundo veía a una niña muerta que no tenía esperanza. Jesús vio una niña que dormía, que necesitaba despertar. Lo que el mundo ve como permanente, Dios solo lo ve como temporal. Tu situación es temporal ante Dios, no es permanente, no es el último capítulo. Dios todavía tiene otro capítulo que escribir. Dios entró con ellos, entró con el papá y la mamá y sus 3 discípulos a la habitación donde estaba esta niña, y la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Y la niña se incorporó. Dios hoy quiere hablar a tu circunstancia. Dios hoy quiere hablar vida a tu cuerpo. Quiere hablar vida a tu matrimonio. Quiere hablar vida a tu relación con tus hijos. Quiere hablar vida a tu negocio. Hoy el creador del universo, el que se paró y ante una oscuridad dijo: sea la luz, y hubo luz. Todavía no había hecho el sol, no había hecho la luna, no había hecho las estrellas, pero porque él declaró luz, hubo luz. Ese Dios hoy quiere hablar vida a tu circunstancia.
Él entra contigo, Él está contigo en medio de la situación que estás viviendo y Él habla vida a él. Ahora Jairo tuvo que escoger a cuál voz iba a escuchar. Los siervos que le decían: tu hija ya está muerta, no tiene caso, no molestes al maestro, que se quede con la multitud. O la voz de Jesús que le decía: no tengas miedo, solo ten fe. Hoy tú y yo escogemos. No solo tenemos que escoger la voz que vamos a escuchar, pero también tú y yo, escúchame, esto es tan importante, lo vamos a ver ahorita con Marta y María, las hermanas de Lázaro. Tú y yo tenemos que escoger vivir en el presente, no en el pasado, no en lo que hubiera sido. Jesús es amigo de Lázaro, muy buen amigo. Él ha comido en su casa, él ha pasado tiempo allí con él. Y Jesús se entera que Lázaro está enfermo, ¿sí? Ahora, Lázaro vivía a 40 minutos caminando de donde estaba Jesús. A 40 minutos de camino. Y Jesús decide no ir a su casa cuando está enfermo. Jesús espera para que Lázaro muera, que haya el duelo, que lo entierren. Jesús no llega hasta 4 días después de que está enterrado. El cuerpo ya hiede, ya está en descomposición. Y entonces llega Jesús. En veces pensamos que Jesús llega tarde, pero vamos a ver, Él tenía un propósito mucho mayor que solo la salud de Lázaro. Pero las dos hermanas hacen una declaración a Jesús cuando Él llega. Es en Juan 11:21. Marta le dijo a Jesús, y es algo que muchas veces nosotros repetimos. Le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántas veces no decimos: Dios, si solo hubieras obrado? Dios, tú pudieras haber hecho algo. Dios, es que estaba en tus manos, tu capacidad de hacer algo. Pero no solo es Marta, es María. En el verso 32, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero Dios hoy quiere llevarnos, que tú y yo no podemos vivir en el hubiera. Si Dios hubiera, si Dios hubiera obrado en mi matrimonio, si Dios hubiera obrado en la vida de mi hijo, si Dios hubiera obrado en mi salud, si Dios hubiera obrado en mi trabajo. Dios quiere hacer un milagro hoy, no en lo que pasó hace años atrás, sino hoy Dios tiene algo que Él quiere hacer en tu vida y mi vida, que va a traer gloria a su nombre. Hubo otros que se preguntaban lo siguiente. La multitud, dice Juan 11:37, algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Cuántas veces no hacemos eso? Hacemos la pregunta: Dios, hubieras estado, hubieras obrado. O decimos: Dios, ¿por qué en aquellos sí haces el milagro, pero en mí no? ¿Por qué es que Dios, hay otros que han estado en la misma condición, tuvieron la misma enfermedad y tú los sanaste y a mí no? Pero no podemos vivir allí. Tenemos que vivir en nuestro presente de hoy. Tenemos que dejar de lamentar lo que hubiera. Tenemos que dejar de lamentar lo que Dios ha hecho en alguien más y no en nosotros, y ver lo que Dios quiere hacer hoy en nuestra vida. Y entonces Jesús sale a la tumba de Lázaro, lleva a la gente, va toda esta multitud y para delante de la tumba y clamó en gran voz: Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió atados de manos y de pies con vendas y el rostro envuelto en sudario. Y Jesús le dijo: desátale y dejadle ir. Y aquí viene, escúchame, aquí viene por qué Jesús se había esperado. Porque Jesús pudiera haber ido unos 4 o 5 días antes a haberlo sanado, y Marta y María no hubieran tenido que sufrir. Escúchame, sufrieron el dolor de ver a su hermano morir, el dolor de enterrar a su hermano, el dolor del duelo. Lo pasaron. ¿Por qué es que Jesús lo permite? ¿Por qué es que Dios permite dolor en nuestras vidas? Dice: pero entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. ¿Ves? Si Jesús hubiera ido a la casa de Lázaro y lo hubiera sanado cuando estaba enfermo, ninguna de estas personas hubieran tenido un encuentro con Jesús. Ninguno de ellos hubieran creído en Jesús. Tenían que ver este milagro para que sus vidas fueran transformadas. Dios estaba viendo más allá. A pesar del dolor que Marta y María tuvieron que pasar, la muerte que Lázaro tuvo que sufrir, era con un propósito eterno de la gloria de Dios. Y en veces Dios va a permitir en tu vida y en mi vida dolor, sufrimiento, etcétera, pero sabiendo tú y yo que al final Dios lo va a usar para que su nombre sea glorificado, que Él sea glorificado. Entonces dejemos de pensar: Dios, ¿por qué no obraste? Dios, ¿por qué en otros sí y en mí no? Y vamos creyendo: hoy, Dios, sé que tienes un milagro. Tienes un milagro mayor aún del que hubiera sido, en el cual tú vas a ser glorificado. Tenemos que creer que hoy Dios va a obrar en nuestras vidas. Y aún, escúchame, porque Dios es tan bueno, su gracia es tan grande, que aún cuando tú y yo metemos la pata, Dios obra a nuestro favor. Termino. El pueblo de Israel han conquistado Jericó. Siguiente pueblo que conquistan se llama Ahí. Ese era el nombre, está raro, pero así se llamaba. Y entonces los de Gabaón, gente inteligente, ven, conquistó esta ciudad, conquistó esta, nosotros seguimos. Entonces ellos arman un plan. Visten a algunos de sus hombres con ropas viejas, todas rotas. Les dan unos panes bien duros y los mandan. Y van con Josué y le dicen a Josué, le mienten, le dicen: hemos venido de tierras lejanas, hemos oído de lo que Dios está haciendo con ustedes, cómo el favor de Dios está con ustedes, y queremos entrar en un pacto, queremos hacer una alianza con ustedes. Y Josué no ora, no busca a Dios, no investiga nada, y dice: órale, entramos en alianza. Al día siguiente se entera: son nuestros vecinos, están a la vuelta de la esquina. Yo jamás debiera de haber hecho esta alianza con estas personas, pero ya lo hizo, no puede echarse para atrás. Los otros reyes de alrededor se dan cuenta de lo que hicieron los de Gabaón y dicen: ah, sí, estos se creen muy listos, ahorita nos los vamos a echar. Y se arma la guerra, ahí vienen. Y los de Gabaón le llaman a Josué, le dicen: hey Josué, acuérdate, hicimos una alianza, tienes que venir a defendernos. Y entonces dice capítulo 10 de Josué, verso 7: Josué y todo su ejército, incluidos sus mejores guerreros, salieron de Gilgal hacia Gabaón. No les tengas miedo, le dijo el Señor a Josué, porque te he dado la victoria, ni uno de ellos podrá hacerte frente. Verso 9, subráyalo en tu Biblia: Josué marchó toda la noche. Digan conmigo: Josué marchó toda la noche. Ahora vamos a ver a Dios hacer varios milagros aquí enseguida, pero para que los milagros sucedieran, Josué tuvo que marchar toda la noche. En veces tú y yo queremos cruzarnos de brazos y: Dios, hazme el milagrito. Y Dios está esperando: a ver, ponle, marcha toda la noche. Tú quieres: Dios,
arregla mi matrimonio. Y Dios está diciendo, ok, perdónalo. ¿Ah? Y tú, no, pues haz el milagro. No, pues ponte a perdonarlo, ponte a ser un buen esposo, ponte a conquistarla. ¿Ah? Tú estás pidiendo, Dios, quiero un negocio, quiero que tú me prosperes. Y Dios dice, ok, está bien, ponte a chambear. Y tú, no, ¿cómo que chambear? Te reprendo, Satanás. No es Satanás, es Dios que te habla. Hay que chambearle, hay que trabajar en nuestra. Tú estás pidiendo, Dios, restaura mi salud. Y Dios dice, ok, ¿a qué horas te vas a poner a caminar? A lo menos alrededor de la cuadra. Y tú, caminar, ¿qué es eso, Dios? Ni en Walmart camino, agarro el carrito y me paso. Y marcharon toda la noche. Y luego Dios hace el milagro, verso 11. El Señor destruyó mediante un terrible tormenta de granizo y envió desde el cielo, y no paró hasta que llegaron a Seca. El granizo mató a más enemigos de los que mataron los israelitas a filo de espada. Ahora, Dios les está dando victoria, Dios está obrando milagros, pero el sol está por bajar, están por escaparse los enemigos, esconderse en las cuevas, en los montes. Y entonces dice, el día que el Señor les dio a los israelitas la victoria sobre los amorreos, aquí viene, Josué oró al Señor delante de todo el pueblo de Israel y dijo, y aquí viene su oración. Pero escúchame, no fue una oración en secreto, no fue una oración, lo voy a hacer en secreto por si Dios no contesta, no voy a quedar mal. No, enfrente de todo su ejército, Josué se para, se atreve a hacer una oración que él nunca había escuchado a Moisés hacer, una oración que no viene aquí en la Biblia. No, una oración en fe atrevida. Él se para y oró lo siguiente: que el sol se detenga sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón. Y entonces el sol se detuvo y la luna se quedó en su sitio hasta que la nación de Israel terminó de derrotar a sus enemigos. Dice, el sol se detuvo en medio del cielo y no se ocultó como en un día normal. Un hombre se atrevió a pedirle a Dios lo imposible. Le dijo, Dios, detén el sol, que no se mueva porque se nos van a escapar. Detén el sol. Y el Dios del universo escuchó la oración de un hombre atrevido que le creyó que Dios podía hacerlo, y Dios puso en pausa todo el sistema solar. Todos los planetas se detuvieron, pero porque un hombre se atrevió. Y Dios el día de hoy está buscando hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, que le crean a Dios por lo imposible, que nos atrevamos a orar y pedir no algo sencillo, sino algo imposible, algo que solo Dios puede hacer. Él quiere esas oraciones. ¿Qué nos dice David en Salmos 2:8? Dice, pídenme y les daré por herencia, ¿qué dice? Unas migajas. No, dice, pídame y les daré por herencia, ¿verdad? Una parcela. No, ¿qué dice? Pídeme y te daré por herencia, ¿qué? Las naciones. Dios quiere gente que tienen una visión amplia en un Dios que hace milagros grandes. Dios quiere, escúchame, en veces tú y yo estamos, Dios, nomás sácame de esta quincena, Dios, sácame por favor de esta quincena, cuando Dios dice, ¿por qué no me pides un negocio? Yo te lo voy. ¿Por qué nomás me estás pidiendo esto cuando te puedo dar esto? Algunos estamos pidiendo, Dios, quítame este dolor. Señor, quítame este dolor que como me duele, ¿verdad? Y Dios dice, ¿por qué no me pides que restaure tu cuerpo? Que te devuelva la vigor y fuerza. Vamos pidiendo por lo imposible. Vamos creyendo que el Dios de lo imposible hoy quiere obrar en tu vida y mi vida. Empezamos leyendo, ¿verdad? Sí, dice el Señor, haré para ti grandes milagros. ¿Hará para nosotros qué? Grandes milagros. No dice milagritos.
Dejemos de tener el Diosito, mi Diosito. Deja de estar, ¿qué es la palabra que usamos? Minimizando a Dios. ¿Cuántos vieron la película ¿Quién minimizó a mis hijos? ¿Sí? ¿Así se llamaba? No te acuerdas, era antes de tu tiempo, todavía no nacías. Who shrunk? ¿Quién? ¿Quién encogió? ¿Quién encogió a los chamacos? ¿Quién encogió a nuestro Dios? ¿Por qué lo hemos encogido? ¿Por qué lo hemos limitado? Porque nuestro Dios sigue siendo el Dios del universo, que sostiene al mundo entero en su mano. Y que hoy está buscando un hombre, una mujer, un joven, una señorita que le cree que Él puede hacer lo imposible.